Buenas tardes a todos. Hoy vamos a presentar una actividad que son los 12 pilares del templo. Y entonces estamos abriendo con pasamos a la anterior, Isabel, Ujú, ponemos la anterior diapositiva. ujú, Eso es. Estamos abriendo con esta portada de 12 pilares en medio templo. Bien. Hoy entonces vamos a hablar de la magia y del origen del número 12 y mostraremos algunos lugares donde el 12 es importante. Me voy a presentar. Como profesor, me ha tocado enseñar a profesores en ejercicio de todos los niveles. Yo siempre he enseñado que contar es establecer una coordinabilidad entre un conjunto de elementos y, por ejemplo, otro de referencia como puede ser los 10 dedos de las manos. Estos 10 dedos de las manos, todos sabéis que los hemos utilizado tanto como para contar como para medir. Entonces, ¿por qué es importante el número 12? ¿Por qué contar con 12 cuando en nuestro cuerpo no tenemos ninguna referencia o ningún conjunto, perdón, ningún conjunto referencial con 12 elementos? ¿Existirá entonces en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestra ciencia o en la naturaleza algún conjunto importante de 12 elementos? Vamos a ver cómo el hombre conoció, cuando conoció la religión, la astronomía, la geometría, entonces el 12 fue ya un elemento importante. Ya en Egipto, en Grecia, en Roma, en China, en América, pues tenemos templos y entidades importantes con 12 pilares, con 12 columnas, con 12 elementos. Por ejemplo, y en algunas cosas y algunas instituciones como los masones o los templarios, o incluso también en la religión cristiana, los 12 pilares han sido importantes. Entonces, ¿dónde nace el número 12? ¿Es religioso o es mitológico? Ya el número 6, pues lo tenemos desde toda la antigüedad. El número 12, pues eh, tiene muchas propiedades interesantes, como vamos a ver. Y fue utilizado a lo largo de toda la antigüedad. Por ejemplo, en la Grecia clásica tenemos los 12 dioses del Olimpo, que los podemos poner en la diapositiva 2, formado por cuatro ternas: Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Afrodita y Apolo, Artemisa, Ares y Hermes, y finalmente Hefesto, Deméter y Dionisios. También, por ejemplo, si vamos a Busimbel, este es un templo con 12 columnas. En la antigüedad clásica tenemos hasta héroes con 12 trabajos como Hércules, diapositiva 3. Estos 12 trabajos los fue haciendo Hércules en Nemea, Lerma y Carinea, en Erimanto, Augiras y Estinfalo, Creta, Diómedes y Hipólita, y finalmente en Gerión, Hespérides y Cerbero. Pero resultaría muy largo y tedioso e interminable mencionar
los, las referencias en la antigüedad con 12 pilares, con 12 elementos. El número 12, entonces, ¿por qué tuvo un encanto y una antipatía con el hombre? Pues fíjense ustedes, la aritmética desde la antigüedad operó con el número 12 o el número 5, porque tenemos 5 dedos o 10 dedos, como quieran ustedes. Pero también se preservó el número 6 para, por ejemplo, mencionar las docenas, algunas monedas, el tiempo, la medida de la circunferencia. Vamos a dejar ya la historia y vamos a ir al grano y al tema, si les parece. Y vamos a analizar un poquito por encima la geometría del número 12. Diapositiva 4. ¿A quién de ustedes no le gusta la geometría? La geometría es una ciencia básica. El número 12 significa o simboliza la perfección, el orden, el buen equilibrio, simboliza el inicio de una nueva relación, simboliza también el inicio de un camino correcto, simboliza el tiempo y la maduración, simboliza la iluminación personal. ¿Cuándo nació el contar con 12 elementos? Esto nació en Babilonia, hace más de 6.000 años, cuando el hombre conoció la geometría. El número 12, como, ¿por qué con la geometría? Como veis ahí a mano izquierda, arriba, al seccionar una circunferencia con 6 círculos del mismo radio que la circunferencia, resultan 6 partes que componen la circunferencia. Es decir, el número 12 se asocia a la circunferencia. Y por eso, con el número 12 o el número 6 podemos generar una cruz patada como tenemos ahí abajo, pero esta cruz patada lo que nos genera es un dodecágono o un polígono de 12 lados, que esto también es muy importante. Pero lo más importante de todo lo tenemos aquí a mano derecha arriba. El dodecágono es el menor polígono que admite dentro de sí al cuadrado regular y al triángulo equilátero. Admite el triángulo como símbolo de Dios, el cuadrado como símbolo del hombre. Porque ¿qué es un templo? Un templo, perdón, no es otra cosa que un interface entre el mundo y el cielo, entre Dios y la tierra, entre el triángulo y el cuadrado. Por eso, esta figura geométrica que simboliza el 12 es el templo primordial, es el templo por excelencia. Este, esta figura, el dodecaedro, tiene 12 vértices. Entonces, nos está también conduciendo a otra parte de nuestro objetivo. Pero vamos a ver, si me permite, un instante, alguna propiedad más de este polígono, de esta geometría. Vamos a la diapositiva 5, donde vamos a ver que el dodecaedro tiene 4 estrellas. Tiene la de la izquierda, son 2 hexágonos. A continuación,
tres cuadrados, a continuación cuatro triángulos y finalmente a la derecha tenemos la estrella propia de 12 puntas. Fíjense que tres cuadrados, cuatro triángulos, estamos siempre en la misma dicotomía. Por otra parte, el número áureo del dodecágono es la raíz cuadrada de 3 y sus diagonales se expresan en la aritmética de la raíz cuadrada de 3. Es decir, que todo lo que hagamos o construyamos con este número 12 o dodecágonos va a ser o posiblemente con dimensiones áureas. Vamos a pasar más con el número 12 a la diapositiva siguiente, la diapositiva 6, donde vamos a acercarnos, si ustedes quieren, también al dodecágono y al cristianismo. Arriba les he puesto a mano derecha una imagen, un grabado del siglo XVI que tengo en mi despacho, en mi estudio, de la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste como una ciudad amurallada con sus 12 puertas, es decir, cuatro triángulos, cuatro ternas, cada conjunto de las tres puertas mirando en cada una de las direcciones. Se configura también el interior de la Jerusalén celeste como el paraíso. Lo ven ahí, con los cuatro ríos que nacen desde la fuente central, la fuente del Cordero. Fuera de la Jerusalén celeste, ¿qué tenemos? Tenemos a la izquierda las tentaciones, el pecado, al fondo el fuego. En primera línea, Cristo apacentando las ovejas. El número 12 también es importante en el cristianismo, en los rituales cristianos. Quizás la mayor realización de las cofradías masónicas españolas fue la Catedral de Toledo, que además la tenemos a un lado de Madrid y la podemos visitar cuando queramos. La Catedral de Toledo, la nave central de la Catedral de Toledo tiene 12 columnas a cada parte. Si las contamos desde el fondo hasta el trasaltar, son 12 columnas a cada parte que muy bien nos van a empatizar con cualquiera de los 12 simbólicos que ustedes conocen, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. En conjunto, la nave central son 24 columnas. Son las 24 horas del día. Son la regla de 24 particiones. Son también los 24 ancianos del Apocalipsis que representan el mundo que vendrá después del mundo en que vivimos. Pero eh, si nos fijamos también en la planta de la Catedral de Toledo, es también un templo por autonomasia. Es un cuadrado largo. Un cuadrado largo, como ustedes saben, es un conjunto de dos cuadrados. Uno de los cuadrados, aquí el cuadrado de la izquierda, está dedicado a la feligresía, al pueblo, al mundo. El cuadrado de la derecha está explícitamente ocupado por el clero, por los sacerdotes, por Dios. Es decir, representa de esta forma una interfase entre dos mundos, el mundo
de la tierra y el mundo del cielo, el mundo del hombre y el mundo de Dios. Es la representación del templo. Además, y esto ya lo tienen también ahí representado en ese dibujo que he tomado de mi libro de geometría sagrada, tiene proporciones áureas. Es decir, desde el trasaltar a la izquierda, a poniente, es un rectángulo de oro. Desde el trasaltar a oriente son dos rectángulos de oro superpuestos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ya más en temas geométricos para no cansarles a ustedes. Pero el tema de las 12 columnas, de los 12 pilares, realmente trasciende a la religión cristiana y a otros entornos, como por ejemplo la masonería. Vamos a ver, por ejemplo, el templo del rito escocés antiguo y aceptado. El templo del rito escocés antiguo y aceptado lo tienen ahí, un templo cualquiera, ¿verdad? Un templo rojo, con 6 columnas a cada lado. 6 columnas arquitectónicas que en conjunto son las 12 columnas, que muchos identifican con 12 virtudes en 4 ternas o en 4 triángulos: fe, esperanza y caridad, justicia, templanza y sabiduría, fortaleza, verdad y libertad, fraternidad, integridad y servicio. Son los 12 pilares que sustentan el templo del rito escocés antiguo y aceptados. En la fotografía he difuminado los rostros de las gentes que estaban ahí trabajando ese día. Pero también los 12 pilares van a traspasar de una forma u otra el sentido arquitectónico. Por ejemplo, si nos vamos al templo masónico del Arco Real, diapositiva 8, tenemos ahí 12 pilares que representan, cada uno de ellos con su bandera, las 12 tribus de Israel. Es decir, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Dan, Aser, Isaacar y finalmente Zabulón, José y Benjamín, tal como nos enseñaron a recitarlos en la escuela. Pero estos pilares ya no son pilares arquitectónicos, son pilares ritualísticos. Es decir, aquí los 12 pilares ya cobran otro sentido, un sentido ritual. Al fondo ven los 4 estandartes de, con los 4 animales que encabezaban los ejércitos de Israel y que posteriormente pasaron a formar el tetramorfos cristiano. Los 4 animales que siempre vemos, por ejemplo, pues en eso, los tetramorfos del románico y en muchos más sitios. En general, y si ya trascendemos también a lo arquitectónico y a lo ritual, por ejemplo, vamos a considerar los 12 oficiales de la lógica y con referencia, por ejemplo, al rito de emulación. El rito de emulación lo he tomado porque es el rito de referencia, es el rito inglés. Los 12 oficiales se configuran en 4 triángulos. Estamos en la misma geometría simbólica. El primer triángulo, el venerable maestro, primer y segundo vigilante.
El segundo triángulo, maestro de ceremonias, primer y segundo diácono. A continuación, el guarda interior, el exterior y el pasado, venerable maestro. Y finalmente ya el triángulo eh, de gestión, por así decirlo, formado por el capellán, el tesorero y el secretario. Tenemos también aquí una configuración de los cuatro triángulos que hemos visto en el dodecágono y si seguimos también, pues con los símbolos de una logia masónica, pues también los agrupamos o están agrupados en cuatro triángulos. El primer triángulo y más importante es el volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás. El segundo, el ara, la columna B y la columna J. El tercero, las columnas que representan la sabiduría, fuerza y belleza, con sus estilos dórico, jónico y corintio. Y finalmente, lo que no puede faltar es la escuadra, el nivel y la plomada. Vemos así que la presencia del número 12 en distintas configuraciones en la masonería es muy importante. En la configuración simbólica, en los oficiales, haciendo las veces sacerdotales, en el rito, en la arquitectura. Y podríamos así seguir y seguir y seguir, como los 12 pilares son fundamentales en la masonería. Pero a lo largo de la historia hubo una orden militar que fue muy importante. Fueron los templarios, que también introdujeron innovaciones importantes. Vamos a pasar a la diapositiva 9, que los templarios, la mayor, los templarios se los suele asociar con las catedrales, pero fíjense lo que yo les digo. La mayor aportación arquitectónica que hicieron fue las iglesias poligonales dodecagonales. Aquí les presento un grupo de cuatro iglesias. A la izquierda, Santa María del Temple de París. Abajo, en el centro, el Temple de Londres. Sobre ella, Santa María del Temple en Zaragoza. Abajo del todo, a mano derecha, la Vera Cruz de Segovia. A estas cuatro iglesias, yo creo que podríamos añadir también Santa María del Priorato en Roma, junto a la corte también papal, en el Monte Aventino, pero no lo hago porque no conozco la configuración arquitectónica de esta iglesia durante la Edad Media, ya que en el Renacimiento fue demolida totalmente y en su lugar se erigió la iglesia actual. Una iglesia maravillosa desde este punto de vista y que hoy en día siempre se recomienda visitar en Roma. Estas iglesias fueron únicas en cada uno de sus reinos. Es decir, existían en la orden del Temple una y solamente una. Además, estaban ubicadas siempre junto a las cortes medievales. Además, eran, eran las iglesias cabeceras de todas las iglesias del reino templarias. Es decir,
tuvieron un estatus muy especial. No voy a entrar en este tema, que sería ya pues, un tema pues, para otra cosa, sino que quizás vamos a ponernos con cada una de ellas los aspectos quizás más elementales de todas. Pero ya digo, esto también es una contribución muy importante a el número 12, a los 12 pilares del templo. Vamos a comenzar por la de París, por la diapositiva 10, que quizás es la primera de todas ellas. Esta iglesia se construyó a finales del siglo XII y podemos decir que la estructura que tiene es un cuerpo exterior, un cuerpo central y entre ellas discurre una nave anular. Ven que la configuración de este tipo de iglesias no es para nada estándar. Aparte de que a oriente tuviera un ábside y a occidente un pórtico. Esta iglesia eh, está configurada por una estrella de 12 puntas, que es la estrella de 12 puntas formada por cuatro triángulos equiláteros. Estamos en lo mismo, cuatro triángulos, cuatro y el tres, ¿verdad? Igual que hemos dicho antes, que en los templos masónicos, ¿verdad? Haciendo referencia a los cuatro triángulos. Y eh, fue la cabecera de toda la Orden del Temple en su última fase. Lamentablemente, fue Napoleón III quien mandó destruirla completamente en el año 1880 y aquí lo que les presento son unas recreaciones virtuales y los planos elaborados por Bois-le-Duc. Otra iglesia también muy importante de este tipo es la iglesia del Temple de Londres, que es la diapositiva 11. El Temple de Londres es una maravilla y es muy conocida y aparece en novelas, hasta en películas como El Código Da Vinci. Ustedes ven, es una iglesia de planta también dodecagonal, tiene 12 pilares en el cuerpo exterior, 6 pilares en el cuerpo interior. Entre el cuerpo exterior y el interior discurre una nave anular, una nave anillo, una nave ceremonial. Esta iglesia se configura también como con la estrella de 12 puntas, pero es una estrella distinta a la de París. ¿Y qué característica tiene la armonía de esta iglesia? Es que la longitud del lado del hexágono interior del pórtico central es la misma que la longitud, he dicho pórtico central, es el cuerpo central, que la longitud de los lados del dodecágono del cuerpo exterior. Aquí podemos ver los pilares, los 12 pilares, algunos de estos 12 pilares que sustentan la Iglesia. Y podríamos hablar largo y tendido sobre esta iglesia. Esta iglesia, por ejemplo, tiene el cuerpo central elevado y 12 ventanales que forman el claristorio para iluminar el centro. Eh,
Esta iglesia lamentablemente ha sido muy transformada, por eso presenta elementos góticos sobre una planta o un trazado románico. Pero bueno, ahí la tenemos. Y esta iglesia, la anterior que vimos, Santa María del Temple, se hizo en París, junto a la corte del Reino de Francia. Esta se levantó en Londres, junto a la corte del Reino de Inglaterra. Vamos a pasar a la siguiente, que es también que quizás ustedes no la conozcan. Yo tampoco la conocía hasta hace poco tiempo, porque los dibujos que les presento aquí son el resultado de una investigación que he hecho basándome en los trabajos arqueológicos y que me han permitido eh, levantar la iglesia virtualmente utilizando la metodología o los métodos que yo he aportado en la geometría sagrada. Esta iglesia de Santa María del Temple estuvo en Zaragoza. Se levantó entre el siglo XII y XIII. Se levantó en ladrillo con una planta dodecagonal, la tenemos aquí, dodecagonal, y en el cuerpo exterior y también dodecagonal en el cuerpo interior. Entre ellas circula una nave, circulaba una nave anular. Esta, pues, se dimensionó de acuerdo con la estrella propia de 12 puntas. Y qué casualidad, es la única iglesia de este tipo, con esta configuración en el Reino de Aragón, y se levantó también junto a la corte del Reino de Aragón, en Zaragoza. Se levantó en el centro de Zaragoza, entre la calle del Temple y la calle de Santa Isabel, lo tenemos aquí, y fue destruida totalmente en el año 1880 para levantar en su solar un edificio de apartamentos. Y la reconstrucción que he hecho, la tenemos aquí, es cómo quedaría esta iglesia entre la calle del Temple de la derecha y la calle de Santa Isabel de la izquierda, con las construcciones actuales vista desde la Plaza del Justicia. Hoy en día, ¿qué es lo que hay ahí? En el solar de la iglesia está ocupado por un bar de copas de noche que se llama Manolo la Nuit, y que cada sábado por la mañana es imposible pasar por ahí por la cantidad de vasos, botellas, etcétera, etcétera, que hay. Eh, Ven que está también configurada, ¿verdad?, desde el punto de vista geopolítico, de la misma forma que las iglesias anteriores, y que es una iglesia que también se sustenta sobre los 12 pilares, sobre 4 triángulos simbólicos. Finalmente, vamos a pasar a otra iglesia, diapositiva 13. Esta la tenemos cerca de Madrid. Es la iglesia de la Vera Cruz de Segovia. No sé si ustedes la conocen. Para para los que no la conozcan, así se vería esta iglesia desde el Alcázar de Segovia. Es una iglesia también de planta dodecagonal,
como tengo en este plano que he hecho aquí. Es un dodecágono, el cuerpo exterior, otro dodecágono, el cuerpo central, y entre ellos discurre la nave anular. Pero esta iglesia casualmente es la mejor conservada de este grupo de iglesias y tiene también algunos elementos comunes con la iglesia de Londres, que es también, juntamente con esta, la única conservada del grupo. Estas iglesias tienen dos puertas. Por razones ceremoniales, tienen dos puertas. Pero eh, el simbolismo de cada una de estas puertas aquí se ve muy claramente y es totalmente diferente. Si vemos, por ejemplo, he puesto aquí solamente los capiteles de las arpías, de la puerta de Poniente y el capitel de las arpías de la puerta del mediodía. Las arpías de la puerta de Poniente son agresivas, te están mirando para saltar sobre ti y, en todo caso, absorberte hasta el alma. Mientras que las arpías de la puerta del mediodía son arpías complacientes, durmientes, bellas, que, si nos fijamos aquí, hasta tienen anudado el aguijón. Es decir, estas arpías nunca te harían nada. Estas te devorarían totalmente. Pero si vamos ya a lo que es el simbolismo de de estas dos fachadas, tenemos aquí la fachada de Poniente, que está armonizada de acuerdo con las relaciones métricas de una estrella de 5 puntas con la estrella para abajo, con la punta para abajo, mientras que la fachada del mediodía se armoniza mediante las relaciones métricas de una estrella de 5 puntas, pero con la punta dirigida hacia arriba. Esto nos indica que estamos hasta eh, en una iglesia ritual, como todas las anteriores, igual, pero lo que pasa es que aquí vemos claramente los elementos, los símbolos. Se entra por la puerta de la izquierda, la puerta de Poniente, que es la puerta del mundo, la puerta de los legos, para salir por la puerta del convento, del antiguo convento, ante la puerta del mediodía, que es la puerta de los profesos. Es decir, este tipo de iglesias están concebidas como unas iglesias para la transformación del hombre, unos templos para la transformación del hombre que, como los anteriores también, se apoyan sobre 12 pilares. En este caso, además, en estos casos, estos templos están construidos o inspirados en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, son templos asociados al simbolismo de la muerte y resurrección, de la transformación del hombre, como también la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, que en sus muros encierra donde Cristo murió y resucitó. Pero hay alguna cosa más. Esta iglesia también tiene proporciones áureas y, por no dar la lata con la geometría, he sacado de aquí, he puesto aquí eh,
un dibujo de mi próximo libro, de cómo la planta de la iglesia armoniza con el hombre de Vitruvio, con el hombre eh, dibujado por Leonardo da Vinci, que tiene dos centros, el ombligo y el sexo. El sexo es el centro de las circunferencias y el ombligo es el centro de las divisiones áureas. Recapitulando un poco, podríamos decir que los templos, los rituales, los espacios con 12 pilares llevan asociados normalmente las imágenes de los dioses y de los hombres, que son lugares para la iniciación y para la transformación del hombre, para la búsqueda y la perfección del hombre, para la iluminación personal, para una nueva relación entre Dios y el hombre que marca un camino nuevo para el hombre. Pero con todo esto no estamos más que, en definitiva, abriendo un camino. Estamos en el inicio del camino del número 12, en el inicio del camino de la perfección y de la iniciación. Muchas gracias y si quieren ustedes hacer todo tipo de preguntas, estoy a su disposición. Gracias.